Estás listo para vivir una historia que te perseguirá en tus sueños. Antes de sumergirte en la cosecha de medianoche, dale like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate, porque esta noche, el terror te elegirá a ti. Título: Los susurros de la casona. Capítulo 1. La herencia maldita. El cielo estaba cubierto por nubes negras cuando Sofía recibió la llamada que cambiaría su vida. La voz al otro lado de la línea era la de un abogado que le informaba sobre la muerte de su tía abuela, Clara Mendoza, y una inesperada herencia. Una antigua casona en el pueblo de Santa Eugenia, un rincón olvidado entre las montañas. Sofía apenas recordaba a Clara. Su madre solía hablar de ella como la hermana excéntrica de la familia. Había vivido sola por décadas, aislada del mundo, en una casa vieja que todos evitaban por supersticiones locales. Se decía que en sus muros habitaban lamentos antiguos, que nadie se quedaba ahí más de una noche. Sofía, escéptica de naturaleza, solo sonrió ante aquellas historias. No creía en fantasmas, ni en maldiciones. Creía en propiedades abandonadas que podían venderse por buen dinero. El viaje a Santa Eugenia fue largo y silencioso. Las carreteras serpenteaban entre cerros oscuros y bosques densos, donde los árboles parecían inclinarse para observar a los viajeros. Cuando llegó al pueblo, el ambiente le pareció detenido en el tiempo. Casas de tejado roto, faroles antiguos y personas que la miraban con desconfianza desde detrás de cortinas polvorientas. «Usted es la sobrina de doña Clara, ¿verdad?», preguntó un anciano en la tienda del pueblo. «Sí, vine por la casa», respondió Sofía, intentando sonar segura. El hombre frunció el ceño. «No se quede ahí mucho tiempo. Esa casa no quiere compañía». Sofía sonrió incómoda y agradeció, aunque el comentario le dejó un escalofrío. Al llegar a la casona, se encontró con un edificio imponente, con grandes columnas de madera, ventanas sucias y una verja oxidada que rechinó al abrirse. La estructura se alzaba como un guardián del pasado, con una presencia que imponía respeto. Dentro, el aire estaba cargado de humedad, polvo y algo más difícil de identificar. Una sensación de ser observada. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos. Algunos retrataban miembros de la familia Mendoza. Otros eran más perturbadores, con figuras borrosas o miradas penetrantes. Había una fotografía de Clara joven, con ojos oscuros y expresión seria. Esa primera noche la pasó en una habitación del segundo piso. La cama crujía con cada movimiento y las sombras se alargaban extrañamente. En la madrugada, Sofía fue despertada por un susurro. Pensó que era el viento, pero el sonido era claro y provenía del pasillo. Sofía se levantó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta y encontró el corredor vacío. Solo el retrato de Clara colgado al final del pasillo parecía mirarla con más intensidad que antes. Al regresar a la cama, sintió que la observaban desde la esquina de la habitación, pero no había nadie. Por la mañana, intentó ignorar lo ocurrido. Exploró la casa, encontrando un despacho cerrado con llave. En el ático halló baúles con diarios antiguos, cartas y fotografías de la familia. En una de ellas, Clara aparecía junto a un hombre alto y serio. Al reverso de la foto estaba escrito: Miguel, 1927. El inicio del pacto. Intrigada, Sofía buscó más pistas, pero la casa parecía guardar sus secretos con celos. Esa noche, mientras cenaba, la radio antigua en la sala se encendió sola. Emitía una canción de los años 30, que se interrumpió abruptamente para dar paso a una voz femenina, tenue pero clara. «No debiste venir». El aparato cayó al suelo, rompiéndose. Sofía corrió hasta él, desconcertada. No había electricidad activa en la casa. Ella misma no había encendido nada desde que llegó. Salió al jardín para tomar aire y vio que en una de las ventanas del tercer piso había una figura. Alta, delgada, de rostro indistinguible. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. Esa noche no durmió. Escuchó pasos en el techo, puertas que se cerraban solas y, a las 3 de la madrugada, un golpe seco en la puerta de su habitación. Al abrir, no había nadie. Solo un mensaje escrito con ceniza en el suelo. «Devuélvelo». Sofía, temblando, decidió que necesitaba respuestas. Algo en esa casa no estaba bien. Buscó en el pueblo a alguien que supiera más de Clara y encontró a la señora Lucrecia, una anciana de 90 años que había sido amiga de la familia. «Esa casa fue construida sobre un terreno maldito», le dijo Lucrecia, con voz quebrada. Clara hizo un pacto. Perdió a su prometido, y luego, a su alma. Sofía la miró, sin poder evitar una mezcla de miedo y escepticismo. ¿Un pacto?
con lo que vive en ese lugar. Hay una deuda pendiente, y ahora que tú eres la heredera, lo que habita en la casona te reclama a ti. Sofía regresó a la casona con una mezcla de terror y determinación. No podía escapar sin entender. ¿Qué había hecho Clara? ¿Qué quería esa presencia? Mientras anochecía, escuchó de nuevo el susurro. No puedes irte, y esta vez, las puertas de la casona se cerraron solas, encerrándola adentro. Capítulo 2. El diario de Clara. Las puertas se cerraron con un golpe que retumbó por toda la casa. Sofía corrió hacia la entrada, giró el picaporte con fuerza, pero no se movió. Atónita, trató de forzar la puerta, de abrir las ventanas, pero ninguna cedía. Como si la casona misma respirara y decidiera cuando alguien podía salir. Esto es una locura. Gritó con frustración. Pero la casa solo respondió con un silencio denso, pesado. Aquel silencio que precede al miedo real. Al miedo que ya no puede negarse. Trató de calmarse. Respiró hondo. Recordó que tenía señal en su celular, pero al intentar llamar, no hubo respuesta. Sin cobertura. Miró el reloj. 7:03 p.m. Aún era temprano, aunque ya había oscurecido por completo. La niebla se arrastraba por el jardín, cubriendo el césped como una sábana fantasmal. Recordó el despacho cerrado con llave. ¿Y si ahí estaban las respuestas? Decidió buscar por toda la casa, revisando cajones, baúles, incluso detrás de los cuadros. Finalmente, en el dormitorio de Clara, encontró una pequeña llave dorada dentro de una caja de música que al abrirse tocaba una melodía triste. Sofía reconoció esa canción. Era la misma que había sonado en la radio rota la noche anterior. Se dirigió al despacho. Insertó la llave en la cerradura. Encajaba. Al abrir la puerta, un aire viciado y frío le golpeó el rostro. El despacho estaba intacto, como si nadie hubiese entrado en décadas. Estanterías repletas de libros cubrían las paredes. En el centro, un escritorio de madera antigua sostenía una lámpara cubierta de polvo, una pluma fuente, y un cuaderno de cuero desgastado. Sofía se acercó. El cuaderno tenía grabadas las iniciales CM. Lo abrió. Era el diario de Clara. Comenzó a leer. 23 de marzo, 1927. Hoy Miguel me ha pedido matrimonio. Estoy tan feliz. Mamá no aprueba esta relación, dice que Miguel es distinto, que hay algo oscuro en él. Pero yo sé que no es así. Él me prometió que juntos podríamos tenerlo todo. 17 de abril, 1927. Miguel trajo a un hombre extraño a la casa. No dio su nombre, solo se refería a sí mismo como el mediador. Dijo que podía ayudarnos a conseguir riquezas, poder, eternidad, incluso. No entendí mucho, pero Miguel parecía convencido. Yo solo quiero estar con él. 1 de mayo, 1927. Firmamos el pacto. Sangre en pergamino. Miguel dice que ahora nada puede separarnos. Pero desde esa noche, escucho cosas. Voces en los espejos. Susurros en los muros. Y el rostro de Miguel, a veces no parece el suyo. Sofía sintió como se le erizaba la piel. Pasó las páginas con rapidez, buscando más detalles. 8 de julio, 1927. Miguel desapareció. Salió al bosque y nunca regresó. El mediador vino, dijo que la deuda fue pagada a medias. Que aún falta el alma que completa el ciclo. Yo no entiendo. Me dijo que la casa lo retendría, hasta que venga su heredera. 19 de octubre, 1931. No envejezco. Todos en el pueblo lo notan. No me miran igual. Dicen que estoy maldita. Pero no me importa. Miguel, a veces lo veo en sueños. Otras veces, en los pasillos. 1 de enero, 1950. La casa no me deja ir. La puerta se cierra sola. La ventana no se abre. Lo que pactamos fue más que palabras. Fue un vínculo. Uno que se transmite por sangre. Sofía dejó el diario temblando. El pacto no había terminado. Clara lo había sellado con algo más que su voluntad. La casa era parte del trato. ¿Y si Clara no había muerto? ¿Y si solo estaba atrapada, del otro lado? Un ruido detrás la hizo girar de golpe. Una de las sillas se movió sola. Luego, una palabra escrita con polvo apareció sobre la superficie del escritorio. Busca abajo. Sofía retrocedió, pero su curiosidad fue más fuerte. Salió del despacho con el diario en mano, y recorrió la casa buscando una trampilla, una puerta al sótano. En la cocina notó un hueco bajo la alfombra vieja. Era una tapa de madera con una argolla oxidada. Tiró de ella. Un olor a tierra húmeda y descomposición emergió.
Una escalera de piedra bajaba a lo profundo. Encendió la linterna del celular y comenzó a descender, paso a paso, con el eco de sus pisadas rebotando en la oscuridad. El sótano era más grande de lo que imaginaba. Estaba compuesto por varios pasillos estrechos, con paredes de piedra y símbolos tallados en ellas. Cruces invertidas, ojos, círculos con runas que parecían moverse levemente al ser iluminadas. Al fondo, encontró una habitación sellada con una puerta de hierro. Tallado en el centro, un nombre: Miguel Mendoza. La puerta estaba entreabierta. Empujó lentamente. Adentro, la temperatura descendió bruscamente. Una figura yacía en una silla, encadenada, cubierta con un velo blanco. Al acercarse, Sofía sintió que el aire vibraba, como si una energía antigua palpitara ahí dentro. Levantó el velo con temor. Un esqueleto la miraba fijamente, con los ojos todavía húmedos, como si la vida hubiese sido arrancada recientemente. En el suelo, un círculo ritual. En las paredes, frases repetidas una y otra vez. La deuda no se olvida. La sangre debe volver. La puerta se abrirá con el nuevo huésped. Sofía cayó de rodillas. Miguel nunca desapareció. Fue entregado. Y ahora, la casa la quería a ella para completar el ciclo. Era su heredera. Un sonido rasgó el silencio. No venía del sótano, sino de la planta alta. Un grito, seco y femenino. Clara. Sofía. Ayúdame. Sofía corrió escaleras arriba, atravesó la cocina, subió los escalones hasta el desván. La voz seguía repitiendo su nombre, cada vez más desgarrada. Al abrir la puerta del ático, encontró una figura encorvada frente al ventanal. ¿Tía Clara? La figura se giró lentamente. Tenía el rostro demacrado, envejecido más allá de la muerte, pero sus ojos brillaban con un fuego que no pertenecía a este mundo. Te dije que no vinieras, susurró la anciana. Ahora ya es tarde, y de pronto, el suelo tembló. Las luces parpadearon. La casa entera rugió como una bestia hambrienta. Sofía entendió en ese instante que no estaba en una simple casa embrujada. Estaba atrapada dentro de un pacto vivo, y el ciclo acababa de comenzar otra vez. Capítulo 3. El reflejo en el espejo. La casa crujía como si respirara. Cada tabla, cada pared, cada rincón parecía latir con una vida oculta. Sofía retrocedió lentamente, sin apartar los ojos de la figura frente a ella. Clara, o lo que quedaba de ella, avanzaba con pasos lentos pero seguros, como una sombra que por fin había salido de su escondite. No era para ti, murmuró Clara, con la voz quebrada por años de encierro. Tú no debías venir. ¿Qué es esta casa?, preguntó Sofía con el corazón palpitando descontroladamente. ¿Qué es lo que hiciste? Una promesa. Una equivocación. Un sacrificio. Clara se llevó las manos al rostro, como si intentara arrancarse el pasado de la piel. Por un segundo, Sofía creyó ver lágrimas verdaderas correr por sus mejillas secas. Quería amor eterno, y me lo dieron, continuó. Pero no era amor. Era hambre. La luz parpadeó. El ventanal del desván se empañó, aunque no había humedad. Letras se formaban en el cristal desde el exterior, como si un dedo invisible escribiera desde el otro lado. Sangre nueva. Puerta abierta. Sofía miró a Clara, horrorizada. Tú, me trajiste aquí. No fue mi voluntad, respondió, entre sollozos secos. Pero la casa, ella elige. Te marcó desde que naciste. Eres mi sangre. Y la sangre, siempre regresa. Sofía temblaba. No podía comprender del todo lo que ocurría, pero lo sentía. La casa no era solo un lugar, era una prisión viviente. Y ahora que ella estaba dentro, ya no tenía intención de dejarla ir. Debes irte, dijo Clara de pronto. Hay una forma. Pero no será fácil. ¿Qué forma? Clara la tomó de la mano, con una fuerza inesperada. Su piel estaba fría, como mármol húmedo. El espejo del vestíbulo. Es la única salida. Pero debes enfrentar lo que la casa guarda para ti, lo que ha estado esperando desde que naciste. Bajaron juntas, cruzando los pasillos oscuros donde las sombras parecían susurrar su nombre. Llegaron al vestíbulo principal, donde un enorme espejo colgaba de la pared. Era antiguo, su marco dorado estaba cubierto de símbolos extraños, y el cristal parecía moverse, como agua atrapada en una prisión de vidrio. Sofía se miró. Al principio solo vio su reflejo, una joven de 27 años con los ojos desorbitados y el cabello revuelto por el miedo. Pero lentamente, el reflejo cambió. Ya no era ella. Era una versión suya, pero con los ojos negros como el abismo. Sonreía.
¿Qué es eso?, susurró. Tu sombra, respondió Clara con la voz rota. Es lo que la casa extrae de cada huésped, la otra tú. Si la dejas salir, tomará tu lugar. Pero si logras enfrentarte a ella y vencerla, la casa te dejará marchar. Al menos por ahora. Sofía se acercó al espejo. Su reflejo oscuro imitaba cada movimiento con un retraso mínimo, como si analizara cada gesto antes de repetirlo. Pero había algo más. Detrás de la sombra, en el interior del espejo, había un pasillo. Una salida. Un lugar que no estaba en la casa, y que quizás, podría ser su salvación. ¿Cómo entro? Clara tomó un cuchillo ceremonial de un pequeño altar junto al espejo. El mango era de hueso tallado, y la hoja, negra como el carbón. Debes abrir el vínculo, le dijo. Un corte, justo sobre el corazón. Si tu sangre toca el cristal, el umbral se abrirá. Sofía dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si esa era la forma de completar el pacto? No tengo motivos para engañarte, susurró Clara. Ya he pagado demasiado. Sofía respiró hondo. Cerró los ojos. Y presionó la hoja contra su pecho, justo encima del corazón. Un corte superficial. Ardió como fuego, pero la sangre brotó y cayó sobre el espejo. El cristal tembló. Vibró como si una fuerza lo empujara desde dentro. Y entonces, se agrietó. Una luz oscura, antinatural, emergió de las rendijas. El reflejo sonrió. Dio un paso adelante. Prepárate. Gritó Clara. La sombra salió del espejo con una risa gutural. Sofía apenas pudo esquivarla. Rodó por el suelo mientras su doble se abalanzaba sobre ella con garras alargadas. No era solo un reflejo, era una criatura formada de sus miedos, sus dudas, sus errores. No eres real. Gritó Sofía. Soy más tú que tú misma, respondió la sombra con una voz idéntica a la suya, pero distorsionada. He estado contigo desde que naciste. Solo estoy esperando que caigas. La criatura atacó de nuevo. Sofía la esquivó y tomó el cuchillo ceremonial. Lo sostuvo con ambas manos mientras su sombra la rodeaba, burlona. Todos tenemos un lado oscuro, Sofía. Tú solo lo escondes mejor. Tal vez, dijo ella. Pero yo no lo dejo ganar. Cuando la sombra se lanzó sobre ella, Sofía giró el cuchillo y la apuñaló en el pecho. Un chillido inhumano llenó el vestíbulo. La sombra se retorció, intentando escapar, pero la hoja brillaba con un resplandor que quemaba. El cuerpo de la sombra se deshizo en cenizas. El espejo se agrietó por completo. Una brisa surgió del cristal, como si por fin la casa exhalara. Una figura se formó en el vidrio, el mismo pasillo del reflejo, ahora más nítido. Una puerta al fondo. La salida. Sofía miró a Clara. Su rostro comenzaba a desvanecerse lentamente. Te dije que no era fácil, murmuró. Pero ahora, estás libre. ¿Y tú? Mi alma está ligada aquí. Pero tú, aún puedes huir. Vive, Sofía. Por las dos. Sofía cruzó el umbral. Al hacerlo, sintió un calor extraño envolverla. El aire cambió. Ya no olía a encierro, a polvo ni a muerte. Solo, libertad. Cuando miró atrás, la casa se desvanecía como niebla bajo el sol. La estructura colapsó sobre sí misma sin hacer ruido. Donde antes hubo oscuridad, ahora solo había un campo vacío, cubierto de flores marchitas. Sofía cayó de rodillas, respirando con fuerza. El cielo volvía a ser azul. El viento soplaba suave. Y por primera vez en años, la voz de su madre resonó en su cabeza, como un susurro lejano. Prométeme que nunca volverás a esa casa. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Pero mientras se alejaba, una figura la observaba desde lejos. Una figura delgada, con un sombrero antiguo y los ojos completamente negros. El mediador. El pacto no había terminado. Capítulo 4. El mediador. Sofía pensó que todo había acabado. El aire fresco, el cielo despejado y la calidez del sol parecían una recompensa tras el horror vivido. Caminó durante horas sin rumbo, siguiendo una carretera polvorienta que se abría paso entre colinas secas y árboles retorcidos. Su mente iba en silencio, como si aún no pudiera procesar lo que había vivido. Sin embargo, cada tanto, al mirar su sombra proyectada sobre el suelo, notaba algo inquietante. No siempre coincidía con sus movimientos. A veces, parecía quedarse atrás. O moverse un segundo más tarde. Como si alguien más caminara junto a ella, imitando su forma. Fue al caer la tarde cuando lo vio.
Un hombre estaba parado al borde del camino, a varios metros de distancia. Alto, delgado, vestía un traje negro que parecía salido de otra época. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos, y su piel era tan pálida que parecía hecha de cera. Sofía se detuvo. Algo en su presencia la llenó de un miedo seco, frío, como el que sintió cuando vio por primera vez a Clara. El hombre no hablaba, no se movía. Solo estaba allí, observándola. ¿Quién eres?, gritó Sofía, aunque su voz apenas superó el viento. El hombre levantó una mano y señaló hacia el suelo. A sus pies, una flor marchita se alzaba lentamente, como si naciera en reversa. En pocos segundos floreció, vibrante, pero enseguida se tornó negra y se deshizo como ceniza. Tú abriste la puerta, dijo el hombre con una voz grave, casi ceremonial. No puedes marcharte sin pagar el precio. Sofía retrocedió un paso. Ya lo enfrenté. Ya la vencí. Salí de la casa, saliste del reflejo. Pero no de su alcance. La casa es solo una cara de lo que está abajo. Tú viste su sombra, pero aún no conoces su rostro. El hombre se acercó un poco. A pesar de la distancia, Sofía sintió su olor. Tierra húmeda, incienso y carne envejecida. ¿Qué eres?, preguntó con la voz temblorosa. El mediador, respondió él. Aquel que vela por el equilibrio entre los que dan y los que toman. El pacto con la casa no era con Clara. Ni contigo. Era con algo más antiguo. Algo que duerme bajo la piedra y el tiempo. Sofía se sintió mareada. ¿Había algo más allá de la casa? ¿Un ser? ¿Un ente que exigía ofrendas? No quiero saber más. Me voy. Y si vienes tras de mí, te enfrentaré como enfrenté a mi sombra. El mediador rió. Un sonido seco, hueco. ¿Crees que eso fue todo? Esa criatura era un fragmento. Apenas el reflejo de un pensamiento. Lo que duerme, apenas empieza a despertarse. Sofía dio un paso atrás, pero el camino detrás de ella había cambiado. Donde antes había una carretera abierta, ahora solo había niebla. Como si la realidad misma se doblara a voluntad de ese hombre. ¿Qué quieres de mí? El mediador alzó un pequeño relicario negro, colgando de una cadena metálica. Lo abrió. En su interior, había una gota de sangre suspendida en un líquido oscuro. Sofía reconoció su color. Era suya. Tu vínculo fue sellado cuando tu sangre tocó el cristal. El umbral se abrió, sí. Pero ahora eres parte del ciclo. Si no cumples tu rol, otros sufrirán. La casa buscará nueva carne, y no será tan piadosa como contigo. ¿Quieres que regrese?, gritó ella. No. Quiero que entregues a alguien más. Sofía sintió que el mundo se apagaba por un segundo. ¿Qué dijiste? El ciclo exige renovación. Alguien debe entrar, ser marcado, ser enfrentado. Solo así el equilibrio se mantiene. Tú puedes escoger. O dejar que la casa lo haga. Sofía cayó de rodillas. ¿Tú quieres que yo sacrifique a alguien? Llamémoslo ofrenda. Un visitante. Un reemplazo. Uno entra, y tú quedas libre del lazo. Eso es monstruoso. Lo es. Pero también es justo. Tú saliste. Alguien debe entrar. El mediador giró sobre sus talones. Comenzó a alejarse. Tienes hasta la luna llena para decidir. Si no entregas un nombre, la casa elegirá. Y suele preferir a los más cercanos. Y desapareció entre la niebla. Sofía corrió. No sabía hacia dónde, solo que debía alejarse. Su mente gritaba. No podía hacerlo. No podía entregar a nadie. ¿A quién? ¿A un enemigo? ¿A un desconocido? ¿A un ser amado? Llegó a un pequeño pueblo al amanecer. Un letrero oxidado decía San Guillermo. La gente era amable. Le ofrecieron pan, agua, un lugar donde quedarse. Pero mientras intentaba descansar en una habitación prestada, el pensamiento volvía una y otra vez. La casa elegirá. Y suele preferir a los más cercanos. Su madre. Su mejor amiga. Su hermana menor. No podía permitirlo. Miró por la ventana del pequeño hospedaje. En la plaza, un niño jugaba con una pelota. Su risa era pura. Sofía sintió una punzada de dolor. ¿Cuántas veces la casa habría devorado esa inocencia? Entonces, una idea oscura nació en su interior. Si tenía que elegir a alguien, ¿no podría ser alguien que lo mereciera? Un criminal. Un asesino. Un monstruo humano. ¿Sería eso justicia, o sería solo una máscara para su propia condena? Sofía cerró los ojos. Tenía menos de un mes.
El reloj ya había comenzado a correr. Y el mediador observaba. Capítulo 5. El nombre elegido. Sofía no podía dormir. Las sábanas estaban limpias, la habitación era cómoda, pero el silencio pesaba como un manto húmedo sobre su piel. Cada sombra en las esquinas parecía moverse. Cada crujido del techo le recordaba los pasos de Clara. Y, en su mente, una pregunta la torturaba sin tregua. ¿A quién entregaría? Pasaron 2 días sin que pudiera tomar una decisión. Caminaba por San Guillermo observando a la gente, estudiando rostros, escuchando conversaciones como si cada palabra revelara quién merecía ser enviado. Intentaba convencerse de que había malas personas entre la multitud. Que, quizás, alguno escondía secretos oscuros. Pero todos parecían tan humanos como ella. Imperfectos, sí. Pero no merecedores de esa condena. En una pequeña tienda escuchó un nombre que la detuvo en seco. Don Elías. Ese viejo no tiene alma, murmuró una mujer a su hija. ¿Te conté lo que hizo con la perrita de los niños? La encontró en su terreno y la colgó de un árbol. Dijo que era una plaga. Sofía no dijo nada. Fingió observar una vitrina, pero su mente ya había reaccionado. El rostro del anciano era conocido en el pueblo. Alto, flaco, de ojos amarillentos, siempre con una expresión de desprecio. Lo había visto 2 veces, y ambos encuentros habían sido fríos. Uno de esos hombres que parecían haber nacido para detestar el mundo. Aquella noche, soñó con Elías en la casona. Estaba desnudo, atrapado en un corredor infinito lleno de espejos que no reflejaban su imagen, sino las de las criaturas que Sofía había visto. Gritaba, suplicaba, pero nadie lo escuchaba. Sofía se despertó jadeando. Y lo supo. Él sería el nombre. Con las manos temblorosas, buscó entre sus cosas una libreta. Abrió la tapa. El mediador había dicho que bastaba con escribirlo. El acto de poner su nombre en palabras era, de algún modo, un pacto. Tomó el bolígrafo y lo sostuvo sobre el papel por largos minutos. Cada trazo del nombre era como una puñalada en su conciencia. Elías. Lo firmó con su propia sangre. Un pequeño pinchazo en el dedo bastó. Una gota cayó sobre el nombre y fue absorbida por la hoja como si el papel respirara. El viento se detuvo. Una presencia se instaló en la habitación. Sofía alzó la vista. Frente a ella, reflejado en el espejo del ropero, estaba el mediador. Solo su reflejo. Su figura no existía realmente en la habitación. Pero sus ojos sí. 2 carbones encendidos entre la niebla. El trato está sellado, dijo con solemnidad. ¿Y ahora qué? Lo sabrás cuando sea el momento. Desapareció. 3 días después, Sofía despertó con gritos en la calle. La noticia se esparció como fuego. Don Elías había desaparecido. Salió al amanecer como siempre, decían. Iba al bosque a cazar conejos. Pero no regresó. Los perros ladraban sin parar esa noche. Y algunos aseguraban haber visto una figura alta, encapuchada, con pasos pesados, arrastrando algo por el sendero del río. Sofía no dijo una palabra. Se encerró en su cuarto y lloró. No por Elías, sino por sí misma. Algo dentro de ella se había roto. Había cruzado una línea invisible. Y aunque todo había sido para salvar a quienes amaba, no podía dejar de sentirse contaminada. Al anochecer, volvió a soñar con la casona. Pero esta vez no era una pesadilla. Caminaba por los pasillos con tranquilidad, como si le perteneciera. En una habitación, Clara la esperaba. Sonreía. Parecía agradecida. Gracias por alimentar la casa, dijo Clara. ¿Estás satisfecha? Preguntó Sofía. Por ahora. La casa retumbó levemente. Como si respirara. Pero se abrirán más puertas, agregó Clara. Porque ahora tú eres el lazo. La nueva guía. No hay liberación total. Solo, descanso momentáneo. Sofía despertó con una marca en la palma. Un símbolo que no reconocía, hecho de líneas curvas que formaban un ojo sin pupila. No dolía. Pero ardía en su alma. A la mañana siguiente, una carta fue dejada bajo su puerta. El papel era grueso, antiguo, y la tinta negra parecía moverse si la miraba demasiado tiempo. Decía, uno por uno tras otro, tu deuda no ha terminado. El hambre nunca cesa. El ciclo apenas comienza. No había firma. No hacía falta. Sofía salió del cuarto con el rostro pálido. Caminó hasta la pequeña iglesia del pueblo. El cura, un hombre mayor, se sorprendió al verla. ¿Estás bien, hija? Necesito confesar, susurró. Durante una hora, le habló de todo, menos de la casa.
Usó metáforas. Dijo que había hecho daño para evitar otro mal. Que había entregado a alguien para proteger a muchos. El cura, sin saber la verdad, le dijo: a veces el diablo te ofrece caminos que se disfrazan de justicia. Ten cuidado de no volverte su herramienta. Sofía salió sin paz. La casona aún la observaba. Y el mediador ya caminaba por otro pueblo. Esa noche, Sofía comenzó a escribir. No cartas, ni confesiones, reglas. Una guía para el próximo. Porque sabía que habría un siguiente. Alguien más que caería en la red. Y ella, tendría que ser quien lo eligiera. Capítulo 6. La segunda puerta. El símbolo en la palma de Sofía no desapareció. Al contrario, parecía crecer con cada día que pasaba. Por las noches brillaba levemente, como una cicatriz viva. Intentó cubrirlo con vendas, luego con guantes, pero nada disimulaba su calor. La sensación era la de llevar fuego bajo la piel. Una semana después de la desaparición de Elías, San Guillermo empezó a notar los cambios. Algunos animales de granja se rehusaban a comer, otros huían sin explicación. Las campanas de la iglesia sonaban solas a medianoche. Y una bruma espesa se instaló sobre el pueblo cada tarde, envolviendo las casas como un velo que apenas dejaba ver las luces encendidas. Sofía lo sentía venir. La casona estaba despertando nuevamente. Había una presencia nueva, distinta a la del mediador. Algo más antiguo. Más impaciente. Y una noche, sucedió. Mientras dormía, Sofía fue sacudida por una ráfaga de viento dentro de su habitación cerrada. La ventana tembló, los muebles se sacudieron y las luces se apagaron. Del suelo se alzó una sombra, larga y retorcida como un árbol muerto. De ella emergió la silueta de Clara. Pero no era la Clara que Sofía recordaba. Esta tenía los ojos completamente negros, y su voz resonaba como un eco dentro del cráneo. La casa ha abierto la segunda puerta. ¿Qué significa eso? Que no basta con uno. Ahora vendrán más. Sofía dio un paso atrás, pero la sombra de Clara la alcanzó. Ya eres parte del ciclo. Eres el canal. El hambre se vuelve más profunda. No puedo hacerlo otra vez. No es una elección, dijo Clara. Es un llamado. A la mañana siguiente, Sofía encontró en su mesa una caja de madera. No la había visto antes, pero sabía, sin duda, que venía de la casona. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un espejo ovalado, tallado con símbolos que coincidían con el de su palma. El cristal no reflejaba su rostro, sino un lugar. La sala principal de la casona, desierta, polvorienta, con las paredes cubiertas de manchas oscuras. En el centro, una puerta roja. Una nueva. Y, debajo del espejo, un papel. Al segundo solo lo verás. El reflejo te guiará. Tú no eliges. Solo miras. Y lo entregas sin dudar. Esa misma tarde, Sofía sostuvo el espejo frente a su rostro. El cristal parpadeó como si respirara, y luego cambió la escena. Ya no era la sala vacía. Ahora mostraba a una joven. Cabello rubio, ojos tristes, sentada en una banca en la plaza. La conocía. Valentina, la hija del panadero. El corazón de Sofía se encogió. Valentina era dulce, amable, apenas tenía 18 años. No puede ser ella, no puede, pero el espejo no cambiaba. Lo intentó varias veces. Giró el objeto, lo dejó toda la noche boca abajo. Pero cada vez que lo miraba, ahí estaba Valentina. Por primera vez, deseó no haber hecho el trato. Pensó en huir, en quemar la casona, en contarle al pueblo todo, pero sabía que nadie creería una historia tan grotesca. Y, lo que era peor, intuía que si no cumplía con el ciclo, la casona tomaría a cualquiera. A muchos. El mediador no apareció esta vez. No hubo advertencias ni pactos. Solo el peso de la decisión. Esa noche, Valentina no regresó a casa. Su madre golpeó puerta por puerta, desesperada. La policía del pueblo peinó los caminos, buscó en los alrededores, revisó el río. Nada. Sofía observó todo desde su ventana, apretando el espejo contra el pecho. Sabía que Valentina ya estaba al otro lado. Que la puerta roja se había abierto y había tomado su cuota. A la mañana siguiente, el símbolo en su palma se duplicó. Ahora había dos ojos entrelazados por una línea de fuego. Y en su sueño, la casona le habló. No Clara. La propia casa. No tenía voz, pero se hacía entender. En pensamientos. En pulsaciones. En imágenes de carne siendo arrastrada por corredores interminables, en los gritos de quienes ya no tenían rostro. Le mostró que la puerta roja no era la última. Que había 7.
cada una más exigente. Cada una con una deuda más pesada. Y ella, era el peón designado. Al despertar, Sofía escribió en su libreta: no es un castigo, no es una maldición, es una maquinaria, una máquina hecha de hambre y tiempo. Y yo, soy el engranaje que no puede detenerse afuera. La bruma se hacía más espesa. Y bajo la tierra, la casona sonreía. Capítulo 7. Ecos en las paredes. El pueblo ya no era el mismo. Después de la desaparición de Valentina, la gente comenzó a hablar en susurros. Nadie salía de noche. Las tiendas cerraban más temprano. Los perros ladraban a rincones vacíos. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad invisible que ponía los pelos de punta. Y lo peor era que nadie encontraba el cuerpo. Nadie encontraba nada. Sofía evitaba los espejos. Desde que el segundo reflejo cumplió su propósito, había comenzado a escuchar voces que no estaban allí. Voces que salían de las paredes, de las grietas del suelo, de los vidrios empañados. Una noche, mientras intentaba dormir, oyó su nombre. Sofía, se sentó de golpe. No era un sueño. La voz venía de dentro del ropero. Sofía, tienes que ayudarme. Temblando, abrió lentamente las puertas del armario. Dentro solo había ropa. Pero el fondo parecía más oscuro de lo normal. Dio un paso atrás. ¿Valentina? El silencio fue su única respuesta, hasta que el espejo sobre su tocador se empañó sin razón. Y entonces, como una marca de dedos sobre vapor, apareció escrita una palabra: 3. A la mañana siguiente, Sofía encontró un cuaderno junto a su cama. No era suyo. Lo reconoció al instante. Pertenecía a Clara. En la primera página, escrita con tinta negra y letras torcidas, decía: no podrás detenerlo. Pero puedes entenderlo. El cuaderno estaba lleno de dibujos grotescos. Puertas numeradas, ojos llorando sangre, cuerpos desmembrados flotando en pasillos de piedra. Había un mapa incompleto de la casona, con zonas marcadas como zona muerta, reflejo activo y núcleo del hambre. Una nota al margen sobresaltó a Sofía: la tercera puerta es diferente. No solo se abre, se arrastra. Pasó la página y vio una lista de nombres. El de Elías tachado. El de Valentina también. Y el siguiente: Padre León. Sofía se llevó la mano al pecho. No, él no, el Padre León era el único que parecía resistir la influencia de la casona. En cada misa hablaba con una vehemencia creciente, advirtiendo sobre la niebla falsa, las grietas entre realidades y el pecado que viene disfrazado de promesa. Había visitado a Sofía hacía apenas 2 días. Le había pedido que rezaran juntos. No estás sola, hija, le había dicho. Hay fuerzas que quieren atraparte, pero también hay luz que puede salvarte, si no dejas que te enrede el horror. Y ahora, iba a ser él el siguiente. Esa misma tarde, Sofía llevó el espejo al cementerio del pueblo. Lo apoyó sobre una tumba vieja y lo miró con el corazón a punto de estallar. Allí estaba. El reflejo del Padre León, de rodillas frente al altar, rezando. No parecía triste ni asustado. Parecía preparado. Sofía gritó y arrojó el espejo contra el suelo. Pero no se rompió. El reflejo cambió. Ahora mostraba la tercera puerta. Esta no era roja como la anterior. Era negra, con símbolos que se retorcían como gusanos grabados en su superficie. Desde su base salían raíces que se extendían por todo el suelo de la sala. Y frente a ella, una figura encapuchada, alta, sin rostro. El guardián, susurró Sofía, recordando una página del cuaderno de Clara. El que custodia la tercera. Esa noche, el Padre León desapareció. La misa del domingo siguiente fue cancelada por primera vez en 30 años. La iglesia cerró sus puertas. Nadie sabía qué decir. Nadie quería aceptar que algo estaba mal. Solo Sofía conocía la verdad. Ahora tenía 3 símbolos en la palma. Y la casona ya no era un edificio. Era un ser. Un ser con intención. Esa misma noche, Sofía se atrevió a entrar en la casona por primera vez, desde que había comenzado el ciclo. Llevaba una linterna, el cuaderno de Clara y el espejo colgado al cuello. Las puertas se abrieron solas. Adentro, el aire olía a madera podrida y ceniza. Cada paso hacía crujir el suelo como si caminara sobre huesos viejos. La casa no estaba vacía. Murmuraba. Sofía. Engranaje. Tercera. Despierta, llegó hasta el gran salón. Allí estaban las 3 puertas. La primera, abierta y vacía. La segunda, cerrada con un candado de sangre. Y la tercera, palpitando. De pronto, se abrió sin que nadie la tocara.
Un humo negro emergió del umbral y Sofía retrocedió. Del interior surgió una figura. No era el mediador. Era Clara. Pero no como antes. Su cuerpo flotaba ligeramente, los ojos eran dos huecos oscuros y de su espalda brotaban venas negras como raíces. Ya casi llega el cuarto, dijo con voz múltiple. La casa lo eligió. Pero no será como los otros. El cuarto resistirá. Luchará. Y si sobrevive, todo se romperá. Sofía no entendía. ¿Quién es el cuarto? La figura desapareció. Y el espejo mostró su nuevo reflejo. Un niño. De no más de 10 años. Rubio, flaco, con una cicatriz en la ceja. Santiago. El nieto del carnicero. ¡No! Gritó Sofía, es solo un niño. Pero la casona no respondió. Porque la cuarta puerta ya se estaba abriendo. Capítulo 8. El niño del cuarto reflejo. Sofía no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Santiago en el espejo, inmóvil, como si esperara algo. Lo peor era que al fondo de aquel reflejo ya no se encontraba la casona. Había una especie de bosque seco, donde los árboles estaban torcidos hacia el cielo como manos suplicantes, y el suelo parecía respirar. Santiago. Un niño tan alegre, siempre correteando con su bicicleta por la plaza, vendiendo los embutidos de su abuelo con una sonrisa tímida. Ahora era el objetivo de la casa. Sofía debía evitarlo. Pero la casona estaba viva. Y si algo quería, lo conseguía. Al amanecer, fue directo a casa del carnicero. Nadie respondía. La puerta estaba entreabierta. Entró sin pedir permiso. Santiago. Llamó, con voz quebrada. Silencio. El interior de la casa olía a sangre, carne vieja y humedad. En la cocina, sobre la mesa, había 4 platos servidos. 3 estaban intactos. El cuarto tenía restos de comida y una flor marchita al lado. Una flor negra. Sofía avanzó por el pasillo, sintiendo que el corazón le martillaba las costillas. Cuando empujó la puerta del dormitorio, lo encontró. Santiago estaba de pie frente al espejo. Pero no se movía. Estaba hipnotizado. En el reflejo, no era su habitación lo que se veía. Era la cuarta puerta. Negra, cubierta de escarcha. No palpitaba como la tercera. Estaba muerta. Y eso era peor. Porque una puerta muerta no necesita abrirse. Es tragada desde dentro. Santiago, susurró Sofía, ven conmigo, no mires más. El niño giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa que no le pertenecía. Ya me llamaron, Sofía. Ya sé lo que soy. Y entonces dijo algo que paralizó a Sofía. El cuarto no es el último. La llevó con él. Sin dudar. Caminó en silencio hasta la colina donde comenzaban las ruinas más antiguas del pueblo. Allí estaba la entrada olvidada de un túnel subterráneo, clausurado con piedras desde hacía décadas. Por aquí fue donde salió Clara la primera vez, dijo el niño. Lo vi en un sueño. Sofía quiso retroceder, pero ya no podía dejarlo solo. Descendieron. La oscuridad era total. El túnel olía a tierra mojada y a hueso seco. A cada paso, las linternas temblaban. El aire se volvía más espeso, más hostil. Y en las paredes, comenzaron a aparecer marcas, manos grabadas, todas apuntando hacia adelante. Los que intentaron salir, dijo Santiago, serio. No lo lograron. Sofía apretó el cuaderno de Clara contra su pecho. Llegaron a una cámara redonda. En el centro, había un altar de piedra. Encima, una máscara rota. Tenía forma de rostro humano, pero con una sonrisa de oreja a oreja, forzada, como si alguien la hubiera tallado con un cuchillo. El mediador usó esto antes, explicó el niño. Pero ahora hay otro. Uno nuevo. Una voz se alzó, profunda, como si viniera de todas partes a la vez. El ciclo está incompleto. El cuarto debe elegir. O se entrega, o se convierte. Sofía gritó. Él es solo un niño. Y la voz respondió. Todos lo son, hasta que dejan de serlo. La máscara comenzó a levitar. Se acercó a Santiago, que no retrocedió. Sofía corrió y lo empujó fuera del altar justo antes de que la máscara lo alcanzara. El objeto cayó al suelo y se partió en dos. Un chillido desgarrador llenó la cámara. Las paredes comenzaron a temblar. Del altar surgió una sombra, alta, de ojos blancos, con los brazos extendidos como alas. Has interrumpido el ciclo. Rugió la sombra, ahora, uno de ustedes debe pagar. La figura se lanzó hacia Santiago.
Sofía lo empujó a un lado y quedó en el camino. Sintió el golpe como si la atravesara una descarga. Todo se volvió negro. Despertó horas después. Santiago la observaba con lágrimas en los ojos. Intentó llevarte, pero no pudo. No te quiere a ti. Quiere que yo lo acepte por voluntad propia. Sofía apenas podía hablar. Su cuerpo dolía. Sus recuerdos eran confusos. Solo sentía una cosa con claridad. La casona no aceptaba sacrificios forzados. Necesitaba devoción. Sometimiento. No lo hagas, susurró, con la voz apenas audible. Santiago asintió. No lo haré. Pero ambos sabían que el tiempo corría. El ciclo no podía detenerse. Y mientras la cuarta puerta no se sellara, el verdadero horror aún no había comenzado. Esa noche, Sofía volvió a su casa. Se miró en el espejo por primera vez en días. Su reflejo estaba normal. Hasta que parpadeó. En el segundo en que cerró los ojos, su reflejo sonrió solo. Y detrás de él, en el reflejo, había una quinta puerta. Una que no estaba numerada. Una que respiraba. Capítulo 9. La quinta puerta. Sofía se quedó inmóvil, frente al espejo, con el corazón desbocado. El reflejo ya no mostraba su habitación. Mostraba un pasillo de piedra húmeda, agrietado, con una única puerta al final. Una puerta sin número, sin pomo, sin marco. Estaba allí, respirando con un ritmo lento y profundo, como si tuviera pulmones. Y algo golpeaba desde el otro lado. Esto no es real, susurró, retrocediendo. No puede ser, pero el reflejo no cambiaba. No importaba hacia dónde moviera el espejo o cómo lo orientara. Siempre mostraba esa puerta. Y cada vez que parpadeaba, se acercaba más. Sofía dejó caer una sábana sobre el espejo. El ambiente en la habitación pareció calmarse al instante, pero su mente no. Recordó el cuaderno de Clara. Lo abrió con manos temblorosas. Pasó las páginas con desesperación, hasta encontrar un fragmento que antes no había notado. La quinta puerta no pertenece a la casa. La casa la alberga, pero no la entiende. No puede controlarla. No puede sellarla. Es un error. Un parásito. Quien la abre, ya no regresa. Ni siquiera como reflejo. Al día siguiente, el pueblo amaneció con una noticia desgarradora. El hijo del panadero, Emiliano, había desaparecido. Se esfumó. Gritaba la madre entre sollozos, lo dejé 5 minutos en el patio y cuando salí, ya no estaba. Sofía sintió un escalofrío al oírlo. Era el tercero. Clara, la niña del pozo, y ahora Emiliano. Todos jóvenes. Todos vistos por última vez cerca del casco antiguo, o en su casa, donde había espejos. Fue hasta la plaza. Santiago estaba allí, sentado bajo el árbol de la campana, con la mirada fija en el suelo. ¿La viste?, preguntó sin mirarla. ¿La quinta? Sofía asintió. No tiene número. No lo necesita, respondió el niño. Porque es la original. Ella se agachó a su lado. ¿Cómo sabes eso? Porque me habló anoche. No con palabras. Con imágenes. Me mostró lo que hay detrás de las otras puertas. No es lo que imaginamos. Son copias. Recuerdos distorsionados. Ecos de lo que una vez ocurrió. Pero la quinta, hizo una pausa, mirando sus manos. La quinta puerta es una herida. Está abierta. Sangra. Y si no la cerramos, va a tragarse todo. Esa noche, Sofía regresó a la casona. No había podido evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros. Una mezcla de llanto, risa, y algo que se parecía al eco de su propio nombre. Llevaba una linterna, el cuaderno de Clara, y un espejo de mano. Sabía que debía encontrar el pasillo original. El que aparecía en el reflejo. Pasó por las 3 primeras puertas, ahora selladas con marcas rituales que Clara había anotado. La cuarta seguía abierta, fría, llena de escarcha. Pero no se detuvo allí. Continuó. Y al fondo del pasillo, en un rincón que antes parecía solo una pared sin salida, ahora había otra abertura. Como si la estructura misma de la casa se hubiera deformado. Allí estaba el pasillo del espejo. Todo igual. Las piedras negras. Las grietas. El olor a hierro y tierra podrida. Y al final, la quinta puerta. Sofía se acercó lentamente. La linterna titiló. Entonces, algo cambió. La puerta se abrió sola. Pero no reveló oscuridad. Reveló una habitación idéntica a la suya. Igual en cada detalle. Hasta los cuadros torcidos, hasta el libro sobre la cama. Entró. Y allí estaba ella. Sofía.
sentada en la cama, mirándola. Pero no era un reflejo. Era otra versión de ella, idéntica físicamente, pero con los ojos completamente negros. ¿Qué eres tú?, preguntó Sofía, con la garganta seca. La otra sonrió. Soy lo que queda cuando te rompes del todo. Soy el eco de cada miedo que intentaste enterrar. La casa me moldeó con tus fragmentos. Y ahora, necesitas dejarme entrar. ¿Por qué? Porque no puedes con esto sola. Porque si lo haces, morirás. Pero si me aceptas, viviremos juntas. Una sola. Sin miedo. Sin dudas. Sofía retrocedió. No. No voy a compartir mi cuerpo contigo. ¿Estás segura?, susurró su doble. Incluso si eso significa salvarlos. Y levantó una mano. En su palma, comenzaron a aparecer rostros. Emiliano. Clara. Incluso la niña del pozo. Todos atrapados en esa piel oscura, todos mirándola desde dentro. Si cierras esta puerta sin mí, se perderán para siempre. Pero si me dejas entrar, podré guiarlos de regreso. Las paredes temblaron. El tiempo pareció detenerse. Sofía miró a los niños. A sus ojos. A su sufrimiento. Y entonces tomó una decisión. Corrió fuera de la habitación falsa. Huyó del pasillo y cerró la entrada con el espejo de mano, grabando un símbolo del cuaderno sobre el cristal con su uña hasta sangrar. El reflejo se desvaneció. El pasillo ya no estaba. Sofía cayó de rodillas. Sabía que la puerta aún estaba allí, aunque no la viera. Pero había una verdad más grande que la salvación. No todo lo perdido debe recuperarse. Y lo que estaba detrás de la quinta puerta, no era algo que pudiera vivir en este mundo. Ni siquiera en ella. Esa noche, el espejo de su habitación no mostró nada extraño. Santiago fue encontrado dormido bajo el altar, pero ileso. Y por primera vez en semanas, no hubo susurros. Sin embargo, al día siguiente, al mirarse en el espejo del baño, Sofía notó algo. Una grieta. Una pequeña fisura que se abría justo entre sus ojos reflejados. Y detrás, algo oscuro, esperando pacientemente. Capítulo 10. El regreso del eco. El sol de la mañana apenas lograba filtrarse entre las ramas secas que rodeaban la casona. Sofía despertó con una sensación amarga en la garganta, como si hubiera pasado la noche gritando sin recordar por qué. La habitación estaba en silencio, pero el silencio no significaba paz. En ese lugar, el silencio siempre significaba que algo estaba escuchando. Se incorporó con lentitud, tocándose la frente. La pesadilla la había dejado empapada en sudor. Había soñado con la puerta otra vez, no como una estructura física, sino como un ojo gigantesco que se abría entre los muros del mundo. Un ojo hecho de carne, lágrimas y recuerdos. La miraba sin parpadear, como si estuviera esperando que ella hiciera algo terrible. Sofía intentó ignorarlo, bajó las escaleras y preparó café. Su cuerpo se movía automáticamente, pero su mente estaba atrapada en otra parte. Los niños perdidos, la versión oscura de sí misma, la grieta en el espejo. Nada de eso había desaparecido. Solo se había escondido bajo la superficie, esperando el momento adecuado para salir. Mientras revolvía el café, escuchó el sonido que más temía. Un susurro. No vino del espejo. No vino de las paredes. Esta vez, vino de dentro de ella. Sofía, ya no estás sola, dijo una voz idéntica a la suya, pero levemente más grave. Me dejaste entrar. Quizás no abriste la puerta, pero la tocaste. Y eso fue suficiente. Dejó caer la taza, que se hizo añicos contra el suelo. No, susurró, retrocediendo. No te dejé entrar. Sí lo hiciste. Cuando dudaste. Cuando pensaste en salvarlos, me abriste un espacio. Y ahora estoy en ti. En cada miedo. En cada duda. En cada grieta. Sofía se miró en el vidrio de la cocina. No había reflejo. Solo sombra. Aquel día fue al pueblo en busca del padre Esteban, el único que alguna vez habló de la casona con terror sincero. Lo encontró en la iglesia, encendiendo velas con manos temblorosas. Tenía la mirada hueca, como si hubiera visto demasiadas cosas que no podía explicar. Necesito ayuda, dijo Sofía. Hay algo dentro de mí. Una sombra. Un eco. Esteban no se sorprendió. Solo asintió, como quien confirma una profecía. Te advertí que la casona no toma prisioneros. Solo te da ilusiones de libertad. Si has traído algo contigo, no podrás sacarlo sola. ¿Qué hago? ¿Un exorcismo? Él negó con la cabeza. Esto no es una posesión común.
No es un demonio que se adhiere al alma. Es más profundo. Es una duplicación. Una inversión. Lo que trajiste es lo que la casa fabricó a partir de ti. Es tu negativo. Tu reflejo falso. Y si no haces algo, tomará tu lugar. Esa noche, Sofía volvió a soñar. Estaba en su habitación, pero no era ella quien se movía dentro de su cuerpo. Era la otra. Caminaba, hablaba, sonreía frente al espejo. Engañaba a todos. Santiago la saludaba, sin notar la diferencia. Incluso su voz parecía igual. Pero cuando miraba a través de los ojos de su doble, veía las verdaderas intenciones. Devorar. Destruir. Alimentarse de todo lo que Sofía era hasta que no quedara más que una carcasa vacía. Despertó gritando. Y lo peor fue descubrir que había dormido en el piso del altar. ¿Cómo había llegado allí? Al día siguiente, la realidad se empezó a fracturar. El reloj de su cocina marcaba las 3:33 todo el tiempo. Las paredes respiraban por momentos. La sombra que proyectaba su cuerpo no coincidía con sus movimientos. Y, lo más alarmante, Santiago ya no respondía a sus llamadas. Fue a su casa. La encontró vacía. Una nota sobre la mesa decía: ya no confío en ti. Te estás volviendo como ellos. Santiago, ese fue el punto de quiebre. Sofía comprendió que debía hacer algo antes de que su reflejo la destruyera del todo. Debía volver a entrar. Preparó su mochila con lo mínimo: una linterna, el cuaderno de Clara, una cuerda, un puñal de plata que el padre Esteban le había dado por si lo inevitable ocurría, y una foto de sí misma, cuando era niña. Recordó las palabras de Clara: lo único que la sombra no puede copiar es tu esencia. Lo que fuiste antes del miedo. Antes del dolor. A medianoche, entró por última vez en la casona. Y la puerta apareció sola. Abriéndose como una herida recién abierta. Esperándola. Ven, dijo la voz desde dentro de su pecho. Ya es hora de que seas una sola. Capítulo 11. El ritual del umbral. El umbral de la puerta parecía más un abismo que una entrada. A medida que Sofía se acercaba, la oscuridad no retrocedía, sino que se condensaba, vibrando como si respirara. Sentía el corazón retumbándole en las costillas, no solo por miedo, sino por la certeza de que, al cruzar esa línea, algo se sellaría para siempre. La mochila pesaba en su espalda. Pero no era el peso físico lo que la agobiaba, sino el contenido simbólico de lo que llevaba: memoria, protección, identidad. El puñal de plata colgaba en su cinturón, frío como la verdad que había decidido enfrentar. No hay vuelta atrás, murmuró. La puerta se tragó sus palabras, y entonces dio el paso. El interior de la casona no era como antes. Las habitaciones no estaban en su lugar. Las escaleras se enroscaban como serpientes vivas. Las paredes, cubiertas de retratos que se movían cuando no los miraba directamente, murmuraban nombres que nunca había oído. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio denso, que le envolvía los huesos. A veces, podía oír una risa leve y familiar en el eco. Su propia risa. Caminó hacia el corazón de la casa, guiada por una especie de intuición que no sabía si era suya o de la otra entidad. Pasó por la sala de los espejos. Todos estaban rotos, excepto uno. Su reflejo la miraba. Pero no la imitaba. «Estás cerca», le dijo el reflejo con una sonrisa torcida. «Tan cerca de desaparecer». «No vengo a desaparecer. Vengo a tomar de vuelta lo que me pertenece». «¿Crees que puedes vencerme con voluntad?» «Soy más tú de lo que tú misma eres». «Yo no niego lo que somos, tú sí». «Yo abracé el odio, el rencor, el miedo. Tú los escondiste, pero nunca los superaste». Sofía sacó la foto de cuando era niña y la sostuvo frente al espejo. «Yo era ella antes de ti. Antes del miedo. Antes de la pérdida. Y aún puedo serlo». El espejo vibró. Su reflejo empezó a distorsionarse, su rostro se derretía como cera caliente. «¡No! Tú me creaste. No puedes borrarme». Sofía rompió el espejo con el puñal. El reflejo gritó. El grito no salió del espejo, salió de su garganta. Se arrodilló, respirando con dificultad. Sentía que una parte de ella había sido arrancada de cuajo. Pero también algo se aligeraba. Una sombra se desprendía de su espalda y se arrastraba por el suelo, huyendo. La siguió. Llegó al sótano. El lugar donde había escuchado por primera vez los susurros. Donde los niños habían sido vistos. Donde el eco de su otra versión había comenzado a crecer. La sombra flotaba en el centro de la habitación, tomando forma humana, más clara que nunca. Era ella, pero sin alma.
ojos vacíos. Una sonrisa llena de hambre. «Estás aquí para fundirte conmigo», dijo la sombra. «No hay elección. Esta casa no permite mitades. Una de las dos debe consumir a la otra». Sofía desenvainó el puñal. «Entonces que empiece». La sombra chilló. De su boca salieron cientos de voces. Gritos de niños, susurros de ancianos, rezos rotos y llantos de madre. Intentaban romper la concentración de Sofía, desestabilizar su voluntad. Pero ella caminó en línea recta. Con cada paso, el cuaderno de Clara ardía más en su mochila, como si su energía resonara en ese sitio. Lo sacó y lo abrió en la última página. Un dibujo de un círculo de invocación y una oración escrita con sangre. La dibujó en el suelo con el polvo del sótano y trazó la oración con un trozo de carbón. «Yo reclamo lo que es mío. Yo soy una. Ni sombra, ni reflejo. Yo soy Sofía». Cuando terminó, la sombra lanzó un alarido y se abalanzó sobre ella. El impacto fue como un rayo en su pecho. Cayó de espaldas dentro del círculo. La sombra intentó seguirla, pero el círculo ardió en llamas invisibles. Quedó fuera, chillando, deformándose. Sofía tomó el puñal con ambas manos. «O vuelves a mí, o te destruyo». La sombra se detuvo. Y entonces sucedió lo impensable. Lloró. «¿Por qué quieres destruirme?», dijo. «Yo también soy tú. Yo también quiero vivir. Tú solo quieres sobrevivir devorando. Pero eso no es vivir. Puedo cambiar, si me dejas entrar». Sofía cerró los ojos. Durante un segundo, vaciló. Pero luego apretó el puñal contra su pecho. No para herirse, sino para mostrar el poder de su decisión. «No volverás a mentirme. No volverás a engañarme. Te reconozco, pero no te permito dominarme». La sombra chilló y estalló. No en fuego. No en sangre. Sino en memoria. De pronto, todo lo vivido apareció frente a Sofía. Los gritos de su madre, el rostro de su padre antes de desaparecer, la muerte de su hermana, los años de silencio, los secretos no dichos. Todo lo que había enterrado, ella misma lo había creado. La sombra era el eco de su negación. Cuando abrió los ojos, estaba sola en el sótano. El círculo se había desvanecido. El puñal, ahora oxidado, descansaba a su lado. La casona, estaba en silencio. Y por primera vez, ese silencio sí se sentía en paz. Subió lentamente las escaleras. La casa ya no estaba torcida. Todo parecía como en sus primeros días, antes de que supiera lo que escondía. Saliendo por la puerta principal, sintió el aire limpio del amanecer en la cara. Ya no estaba llorando. Pero había llorado. Y eso, en su mundo, era una victoria. Capítulo 12. Ecos en la lluvia. A la mañana se desplegó gris sobre el horizonte. El cielo no lloraba, pero parecía contener una tristeza antigua, como si las nubes observaran en silencio los secretos que Sofía acababa de liberar. El aire tenía ese olor a tierra húmeda previo a la tormenta, y cada brisa acariciaba su piel como si la casona le susurrara un adiós. Sofía se detuvo en la entrada del camino, la mochila colgando floja de su hombro, y miró hacia atrás. La casa estaba intacta. Ni un vidrio roto, ni una pared ennegrecida. Era como si los horrores que había enfrentado no hubiesen existido. Como si todo hubiera sido un sueño. Pero lo sabía en los huesos. Lo había vivido. El viento arrastró una hoja que giró hasta detenerse en sus pies. Era una página del cuaderno de Clara. La última que no había visto. Temblando, la recogió. En ella, una frase escrita con pulso firme. Si algún día alguien logra romper el ciclo, la casa dormirá, pero jamás olvidará esa noche. Regresó al pueblo. Fue recibida con ojos curiosos, rostros desconfiados y murmullos que se callaban al verla pasar. Nadie preguntó por qué había desaparecido. Nadie mencionó la casona. Pero todos sabían. La vieja señora Méndez la observó desde su ventana, cruzando los dedos como si recitara un rezo. El alcalde desvió la mirada. Solo un niño, con el rostro sucio y los ojos inmensos, le sonrió desde una esquina. Sofía se inclinó y le ofreció la hoja que había recogido. El niño la observó y luego la guardó como si fuera un tesoro. «Gracias», le dijo, antes de alejarse corriendo. Días después, Sofía volvió a su antigua casa. Las paredes seguían cubiertas de humedad y polvo, pero ya no se sentían frías. Encendió velas, limpió el comedor, y se permitió llorar en el cuarto donde alguna vez soñó con ser feliz. Encontró en el ático una vieja grabadora. Aún tenía un casete dentro. Lo reprodujo. La cinta chisporroteó antes de comenzar a reproducir una voz infantil. Era la suya.
Cantaba una canción de cuna que su madre solía entonar. La escuchó 3 veces seguidas, como si en esa melodía sencilla pudiera atrapar los últimos retazos de su infancia. Luego se durmió con la grabadora sobre el pecho, envuelta en un silencio distinto, uno sin dientes ni ojos ocultos. Al día siguiente, recibió una visita inesperada. «Sofía», dijo el hombre alto en la puerta. «Soy Esteban, el nieto de Clara». Él tenía unos 30 años, barba descuidada y mirada cansada. Traía consigo una caja de madera desgastada. Dentro, había cartas, diarios y fotografías. Todas de su abuela. Ella hablaba de ti en sus escritos. Decía que la única forma de que la casa dejara de cazar, era que alguien aceptara la sombra sin dejar que lo devorara. ¿Tú sabías sobre la casona?, preguntó Sofía, sorprendida. Solo lo que ella me contaba en susurros. Jamás me dejó acercarme. Pero siempre dijo que un día la niña marcada regresaría para terminar lo que comenzó. Sofía se quedó en silencio. La niña marcada. Ella. Esteban sacó una carta doblada cuidadosamente. Estaba dirigida a ella. En la caligrafía temblorosa de Clara. Sofía, si lees esto, lograste lo que yo no pude. Yo intenté enfrentarla, pero mi miedo fue más grande. No la destruí, solo la encerré en ti. Perdón. Lo que llevaste dentro era mi carga también. Pero ahora, si lograste devolverla a su origen, has limpiado más que tu alma. Has despertado la esperanza. La casa no olvida, pero tú has enseñado que también puede perdonar. Sofía apretó la carta contra su pecho. Gracias por traer esto, dijo. Gracias a ti por liberarnos. Durante las semanas siguientes, el pueblo empezó a cambiar. La gente sabía más. Las luces permanecían encendidas hasta más tarde. Ya nadie evitaba hablar de la casona, aunque lo hicieran con voz baja. Se organizó una limpieza del lugar. No para destruirlo, sino para reconocerlo. Pintaron las paredes, arreglaron el tejado, y con el tiempo, se convirtió en una biblioteca comunitaria. Sofía asistió a la inauguración, aunque le temblaban las piernas al entrar. Dentro, ya no había ecos. Solo libros. Y niños leyendo. Uno de ellos se le acercó con un libro de cuentos de terror en la mano. ¿Tú sabes qué es un susurro, señorita Sofía? Ella sonrió. Es algo que quiere ser escuchado, pero que tiene miedo de hablar en voz alta. ¿Y ya no hay susurros en esta casa? Sofía pensó por un momento. Ya no. Pero si vuelven, ahora sabremos cómo escucharlos, sin dejarnos atrapar. El niño asintió, satisfecho, y volvió a su silla. Esa noche llovió por primera vez en meses. Lluvia suave, sin tormentas. Sofía salió al porche de su casa, abrazada por una manta, y dejó que las gotas le mojaran el rostro. Los ecos en su mente habían menguado. A veces aún escuchaba una voz parecida a la suya en la oscuridad. Pero ya no le tenía miedo. Porque ahora sabía que la oscuridad no es el enemigo. El enemigo es olvidar que la luz también nos pertenece. Y mientras la lluvia cantaba sobre los tejados del pueblo, supo que todo lo vivido, lo bueno, lo terrible, lo incomprensible, era parte de ella. Y por fin, eso estaba bien. Capítulo 13. La voz debajo del piso. Los días pasaban con una calma extraña. La casona, convertida en biblioteca, se había vuelto símbolo de un nuevo comienzo. Pero en el corazón de Sofía aún latía una inquietud muda, un presentimiento que no se iba. Era como si algo no estuviera del todo terminado. Una tarde, mientras organizaba unos libros en la sección infantil, escuchó un crujido debajo de sus pies. No era extraño, el suelo aún era antiguo, pero esta vez no fue un simple quejido de madera. Fue un golpe seco, 3 veces, como un puño tocando una puerta invisible. Sofía se quedó inmóvil. La sala estaba vacía. El reloj marcaba las 6:15. Golpe. 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 3 veces otra vez. Ahora con más fuerza. El piso debajo del estante más alejado retumbó. Sofía caminó hacia allí, tratando de calmar su respiración. Apartó algunos libros, se arrodilló y examinó el suelo de madera. Había una pequeña trampilla, camuflada por una alfombra desgastada que jamás había notado. ¿Una bodega? ¿Un sótano? Clara jamás la mencionó en los escritos. Sofía dudó. Podía dejarlo estar. Ignorarlo. Pero su cuerpo se movió solo. Tomó una linterna y abrió la trampilla. Un hedor rancio le golpeó el rostro, mezcla de humedad, encierro y algo más, pútrido. Bajó lentamente. La escalera crujía con cada paso, pero resistía.
Al llegar al fondo, la linterna iluminó una sala circular, de piedra, con las paredes cubiertas de marcas antiguas. Algunos símbolos estaban tallados, otros dibujados con pintura negra que el tiempo había casi borrado. Había velas derretidas por todas partes. Y en el centro, un círculo con restos de cera, tierra y lo que parecía ser cabello humano. Sofía contuvo el aliento. Había leído sobre rituales en los diarios de Clara, pero nunca creyó que hubieran ocurrido tan profundo. Este lugar no era solo una bodega. Era un núcleo. Y en ese momento, lo sintió. Una presencia. No un fantasma. No una visión. Algo vivo, enterrado en la oscuridad. Detrás de ella, una voz suave dijo: «Gracias por abrirme la puerta». Sofía se giró, pero no había nadie. La linterna parpadeó. La luz bailó por las paredes. Y luego, el susurro volvió. «He dormido lo suficiente». Sofía retrocedió, tropezando con una piedra. Cayó al suelo y sintió un golpe seco en la cabeza. La linterna rodó, quedó apuntando hacia el círculo del centro. Desde él, salía vapor. O aliento. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. Silencio. Luego, una carcajada leve, infantil, como si una niña se burlara desde el otro lado del muro. «¿No lo recuerdas, Sofía?». La voz ya no era extraña. Era la suya. Su propia voz, de cuando era niña. «Yo vivía aquí antes que tú. Tú me encerraste. Tú me olvidaste». El aire se volvió más denso, casi sólido. Un frío se extendió por su espalda, subiendo por la columna vertebral. Sofía se aferró a un poste, tratando de incorporarse. «No eres real», murmuró. «¿Y tú lo eres?», contestó su doble voz. «¿Nunca te preguntaste por qué nadie más veía las cosas que tú veías? ¿Por qué Clara te tenía, incluso cuando eras solo una niña?». Sofía gritó. «Basta». La linterna se apagó de golpe. El cuarto quedó sumido en una oscuridad total. Y en esa negrura, una figura emergió. Era ella. De pequeña. De 8 años. Con el mismo vestido floreado, el cabello en 2 trenzas, y los ojos completamente negros. «No puedes sacarme de ti», dijo la figura. «Yo soy tú. Soy lo que enterraste, lo que negaste, lo que sobrevivió cuando mamá se fue, cuando te dejaron sola, cuando escuchabas llorar a la casa». Sofía retrocedió hasta tocar la pared. Sabía que huir no funcionaría. Sabía que lo único que quedaba era aceptar. «Sí», susurró. «Te dejé sola. Me negué a ti. Pero ya no te temo». La figura parpadeó. Por un momento, los ojos negros parpadearon luz. La criatura pareció confundida. «¿Qué dices?». «Que ya no te temo. Que si eres parte de mí, no te dejaré encerrada más. Pero tampoco dejaré que me controles». La niña gritó. Un chillido agudo, no humano, como el de 1000 voces soltándose a la vez. Pero Sofía avanzó hacia ella. «Tú no eres el mal. Solo eres el dolor. Y te abrazo. Porque ya no quiero seguir huyendo». La figura se estremeció. El suelo tembló. La piedra crujió. Y con un último sollozo, se deshizo en una nube de humo negro que giró en espiral, envolvió a Sofía, y luego se disipó. Cuando volvió en sí, estaba sentada en el suelo del sótano. La linterna, encendida, titilaba a su lado. El aire olía a tierra limpia. No había símbolos. No había círculo. Solo piedra y silencio. Sofía subió la escalera. Cerró la trampilla. La alfombra volvió a su lugar. Y supo, con certeza, que algo había terminado. Pero también, algo nuevo había comenzado. Capítulo 14. El último susurro. El aire en la casona era distinto desde aquella noche. No había más sombras merodeando en los espejos, ni voces flotando en los pasillos. Las paredes parecían respirar en calma, como si por fin hubiesen soltado siglos de angustia. Pero en el fondo del corazón de Sofía, una sensación de vigilia persistía. No miedo, pero sí un respeto absoluto hacia lo que había habitado allí. Clara, la anciana historiadora, volvió unos días después. Había estado visitando a un viejo colega en Quito, sin saber nada de lo ocurrido. Cuando entró y vio a Sofía, notó la diferencia de inmediato. «Tus ojos, hay algo distinto en ti», dijo con suavidad. «He recordado», respondió Sofía, sin girarse. «Cosas que había sepultado. Cosas que me negué a ver cuando era niña». Clara se acercó, le puso una mano en el hombro y murmuró. «La casona no olvida a los suyos. Solo espera a que estén listos». Esa noche, Sofía soñó con la casa.
Pero no como era ahora, ni como la recordaba en su infancia. Era la casona original, intacta, iluminada con faroles de aceite, con muebles elegantes y una atmósfera de gala. Todo estaba en movimiento.